Ujú. Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, doctor. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre métodos alternativos y solución de conflictos, más conocidos como MASC. Dentro de esto, vamos a topar los temas más importantes como son las características, los elementos y la estructura. A continuación, mi compañero Joao Tamayo les va a dar la explicación sobre la introducción. Muy buenas tardes con todos. Bueno, yo les voy a dar una pequeña introducción de los tipos de mask. Eh, es decir, o sea, mask se comprende que son métodos alternativos de solución de conflictos. Eh, para entender esto, tenemos que ver que vivimos en una sociedad donde los conflictos son inevitables, ya sea en la familia, en los trabajos, entre vecinos, entre empresas, o incluso entre instituciones. Pero no todos los problemas tienen que resolverse por un juicio. Existen formas más rápidas, económicas y pacíficas de solucionarlos, y eso es justamente lo que nos ofrecen los MASC. En esta exposición vamos a conocer los principales tipos de MASC, cómo funcionan, cuándo se usan y qué ventajas ofrecen. Veremos algunos que nos permiten a las propias personas que lleguen a un acuerdo, mientras que otros implican que un tercero tome la decisión. También hablaremos de los métodos más novedosos o combinados. Conocer estos mecanismos no solo es útil para abogados o mediadores, sino para todos, porque en cualquier momento podemos enfrentarnos a un conflicto y tener herramientas para resolver de forma constructiva es fundamental. A continuación, mi compañero. Ya. Bueno, a continuación les voy a explicar cuáles son las principales características de estos métodos alternativos de solución de conflictos. Primero, lo principal es la voluntariedad, es decir, que haya esta participación entre las dos partes en las cuales quieran llegar a tener pues un acuerdo. La confidencialidad, que quiere decir que estos acuerdos lleguen a ser privados y reservados. Algo que es importante es la flexibilidad, ¿sí? Porque dentro de esto, si una de las dos partes no es flexible, entonces no se va a llegar al objetivo principal de lo que es este método alternativo. La rapidez y bajo en costos, en realidad esto de aquí se puede expresar como una potencial, digamos, elemento dentro de la solución de conflictos en los cuales se optimiza los procesos judiciales, se ahorra tiempo al Estado como tal en cuanto a juicios. Y tenemos el enfoque colaborativo, que quiere decir que siempre se va a llegar a obtener un resultado en el cual se beneficien ambas partes, ¿no? Seguimos avanzando. Bueno, en este caso yo les voy a, a comentar sobre los elementos claves que tenemos en los MATS, ¿no? Eh, por ejemplo, en las partes en conflicto tenemos que personas que intervienen son los individuos, las empresas, las instituciones. En esto podemos hacer negociaciones, diálogos directos entre las partes sin terceros, ¿ya? Tercero neutral, que sería en este caso un mediador, un conciliador o un árbitro, ¿sí? Un árbitro es un tercero que emite una decisión vinculante, como un juez privado, podemos llamarlo de esa manera, ¿sí? También tenemos un acuerdo mutuo, este cual es basado en un consenso, es decir, las partes llegan a un consenso, a una negociación, pero se puede proponer soluciones a través de estos consensos, ¿ya? También tenemos un elemento clave que son los procesos estructurados, etapas claras, flexibles, un diálogo, como lo mencionaba antes, directo entre ambas partes. eh, También puede existir una conciliación, un arbitraje también dentro de este proceso estructurado, también una mediación, para poder resolver el conflicto sin la necesidad de utilizar el sistema judicial. Esos serían como elementos claves.
Bueno, en esta diapositiva vamos a analizar la estructura general que suelen seguir los métodos alternativos de solución de conflictos, que comúnmente son conocidos como los MASC. Estos métodos como la mediación, conciliación o el arbitraje son herramientas que permiten resolver conflictos sin necesidad de acudir a un juicio tradicional o a la justicia ordinaria. Aunque cada uno de estos conflictos tiene características propias, la mayoría comparte una estructura básica que puede dividirse en tres fases: la fase inicial, la fase de desarrollo y la fase de cierre. En la fase inicial, lo primero que se hace es identificar el conflicto, en el cual se reconoce cuál es el problema que existe entre las partes, qué intereses están en juego y cuál es la naturaleza del desacuerdo. Este es un paso muy fundamental, que no los conflictos se pueden resolver con cualquier tipo de máscara. Después de eso, ya habiendo comprendido el conflicto, las partes son las que deben elegir el método alternativo más apropiado, el que más se acomode a esa situación. Esta elección depende de varios factores. Por ejemplo, el tipo de relación entre las partes, el nivel de cooperación, si las partes buscan una solución consensuada, una decisión impuesta, y también del grado de formalidad que deseen. Por ejemplo, si las partes quieren mantener una relación cordial y trabajar juntas para resolver el problema, pueden optarse por una mediación o conciliación, donde un tercero neutral se les ayuda para llegar a un acuerdo. En cambio, si desean que una persona decida por ellas y esa decisión sea obligatoria, entonces lo más adecuado en este caso sería el arbitraje. De ahí pasamos a la fase de desarrollo. Se puede entender que este es el corazón del proceso, que aquí es donde se da el diálogo entre las partes. En los métodos como la mediación, este diálogo es guiado por un tercero, el cual facilita la comunicación y ayuda a aclarar los intereses de cada parte y fomenta también la búsqueda de una solución creativa y mutuamente aceptables. En el caso del arbitraje, además del diálogo, existe una parte más formal que incluye la presentación de argumentos, documentos y pruebas. Es algo muy similar a un juicio, ya que cada parte expone su versión de los hechos y el árbitro, o bueno, en este caso un tribunal arbitral, analiza toda la información para tomar una decisión justa e imparcial. Y como último, se llega a la fase de cierre. Y bueno, esta etapa varía según el tipo de más. Por ejemplo, en la mediación o conciliación, si las partes llegan a un entendimiento, se formaliza un acuerdo voluntario. En el arbitraje, lo que se emite es una decisión obligatoria que se conoce como un laudo arbitral y que tiene una fuerza legal, similar a una sentencia judicial. En resumen, para acabar esta diapositiva, eh, los más son los que permiten que se desarrolle de forma más ordenada, clara y adaptada a las necesidades específicas de cada conflicto, siempre con la finalidad de promover soluciones más rápidas, económicas y satisfactorias, que son mucho mejor de las que ofrecen el proceso judicial tradicional. Siguiente diapositiva, compañero. Bueno, también podemos ver los casos de éxito. Como primer ejemplo tenemos en España con un 70% de conflictos vecinales resueltos con mediación. Como un ejemplo 2 tenemos a México con un 60% de divorcios mediante MASC. Y como un ejemplo 3 tenemos empresas como Apple y Samsung que usan el arbitraje para disputas de patentes. Actualmente en el Ecuador como que podemos ver que la mediación poco a poco va avanzando un poco más y las personas se están utilizando bastante en cuestión de divorcios, de alimentos, temas de familia, temas civiles, lo que es estos métodos de resolución de conflictos, ya que puede ser una vía más rápida y este incluso económicamente es mejor para los ciudadanos, en este caso de Ecuador. Eso les podría decir de mi parte. Como ventajas y limitaciones tenemos que, bueno, como ventajas podemos indicar que es un ahorro de tiempo, de dinero, como lo mencionábamos antes, igual todos los compañeros, eh, no es necesario el acudir al sistema judicial, ¿sí? Tenemos unas soluciones creativas también al momento de llegar a un consenso, ¿sí?
Y como limitaciones también tenemos pues que requiere de la voluntad de las dos partes. Sin la voluntad de las dos partes no se puede llegar a un consenso, a un arbitraje o a una mediación en sí. Tenemos que lo único que no se puede en estas ventajas y limitaciones es aplicar cuando se tratan de temas penales, temas de homicidio, violaciones, etcétera. ¿Ya? Y como lo podemos observar también en la diapositiva, ahorro de tiempo y dinero, relaciones perseveradas, soluciones creativas. Como limitaciones requiere voluntad de las partes, no aplica a crímenes graves, acuerdos no siempre vinculantes. Tenemos como una conclusión básicamente que los más son eficaces, rápidos, promueven la paz social. El éxito de estos métodos depende de la voluntad y colaboración de las partes y como un mensaje para las personas, pues que el diálogo es la mejor herramienta para transformar conflictos en oportunidades. Eso sería todo de nuestra parte, doctor. Hemos concluido con la presentación y la culminación del trabajo. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Gracias a todos, igual compañero, por su colaboración y su aporte. Gracias, doctor. Gracias, compañeros. Solo para finalizar, dentro de nuestra exposición, uno de los puntos importantes es pues que quien esté de mediador o facilitador no será quien tome las decisiones por ninguna de las partes. Es decir, es un facilitador para que logren a una conciliación entre ambas partes. Y como compartía el compañero Tamayo, dentro de las estadísticas, dentro de nuestro país, se encuentran los divorcios y también el tema de custodias sobre menores de edad dentro del ámbito familiar. Muchas gracias, una buena noche.